Creo que dará mi yoga. Hablas de los aspirantes espirituales tienen que hacer, o sea, de hacer, tomar conciencia en los demás del servicio, ya que todos sabemos que es un importante servicio, ¿no?, para la evolución espiritual. Entonces, ¿en qué manera el aspirante o lo que sea espiritual puede hacer conciencia a los demás en una serie de cosas, o simplemente con el ejemplo? ¿Cómo lo explicarías tú esto más? Naturalmente que el ejemplo es básico, pero fundamentalmente es la radiación magnética de un discípulo, ¿no? El aspirante que ha sorteado las pruebas del discipulado se puede ver un discípulo aceptado. Hay que hablar siempre en términos de discípulo aceptado, porque si no es válido. Yo creo que todos aquí somos discípulos aceptados en uno u otro nivel, aceptado, digamos, en alguna u otra condición, digamos, espiritual. Por lo tanto, más que pretender, que es lo que ocurre frecuentemente, es que buscamos ardientemente nuestro campo de servicio. Nos preguntamos incesantemente, como un imperativo de conciencia, ¿qué es lo que voy a hacer para ayudar a toda la humanidad? Porque hemos leído, porque se nos ha explicado que el servicio es la base de la espiritualidad. Y no nos damos cuenta que a veces este afán de servicio encubre un fondo de soberbia, de que la gente reconozca que estás haciendo algo para la humanidad o por la jerarquía. Entonces, el dilema del discípulo es vivir en forma radiante, más que en pretender realizar algún acto de servicio en uno u otro nivel. Porque lo que decía un maestro en cierta ocasión, que el hecho de pertenecer a una rama es un acto de servicio, porque has tenido que desprenderte de muchas partes groseras de tu personalidad, entrarte en unas zonas de amplia resonancia espiritual o de alta frecuencia vibratoria, dentro de lo cual existe un campo magnético apropiado para ayudar a todos los demás sin que se den cuenta de ello. Un mal que ocurre siempre es que la gente se siente ayudada cuando trata de realizar el servicio, pero cuando existe una radioactividad, utilizando un término científico, una radiación magnética en el campo vibratorio del aspirante, entonces se produce el servicio, es decir, estimula el ambiente. Se nos dice que si hubiese muchos discípulos radiantes, radiomagnéticos o de ese tipo, digamos, que puede inducir gran cantidad de energía pránica a su alrededor, de una pureza, digamos, de vida extraordinaria, no se hubiese producido ninguna guerra en los últimos tiempos. ¿Qué pasa? Que el discípulo ha descuidado fundamentalmente su vibración y se dedica a interrogarse constantemente, ¿qué voy a hacer para ayudar a toda la humanidad? Lo cual significa enredarse en las conjeturas de la mente, que realmente poco hace en favor de sus hermanos y tampoco de la jerarquía o de las ramas. Así que una de las condiciones que hay que tener en cuenta es que si nosotros no lo hacemos radioactivo, estamos sirviendo. Ahora me podéis preguntar qué implica esotéricamente radioactividad o magnetismo o irradiación. Significa que una cierta cantidad de átomos de los planos superiores se ha introducido en nuestro compuesto celular, produciendo, digamos, una desgregación de las moléculas usadas que vienen del pasado. Podéis imaginar que el inconsciente colectivo o la subconsciencia racial es un conglomerado de átomos gastados a través de las generaciones que nos han precedido. Es un alimento ya que ha sido completamente elaborado y que por lo tanto a nosotros no nos da gran fluidez en el sentido espiritual, y que por lo tanto el hecho de que seamos radioactivos implica que hemos invocado el éter, esta sustancia coherente y al mismo tiempo coexistente en el espacio, para entrar en nuestro campo magnético y producir todo el fenómeno de irradiación y servicio. No hay que aprender a servir, sino irradiar, porque la gente se siente estimulada más sin que vea la mano generosa que le ayuda, más sino cuando está siendo ayudada sin que se dé cuenta. Porque es muy difícil, siempre una persona que se siente ayudada se siente en una u otra forma humillada,
Existe todavía el prurito de la humillación cuando la persona recibe el favor de otra persona. Y la persona puede trabajar con muy buena intención. Y como fundamentalmente las técnicas de la nueva era están dejando el campo magnético del mundo en una situación óptima, para que el aspirante espiritual pueda invocar unos átomos radioactivos de gran fluidez que proceden de niveles superiores, del plano mental superior, por ejemplo, y algunos y otros del plano lógico, entonces estamos en un campo de acción coordinado, o dentro de unas coordenadas realmente esotéricas, para poder producir un cambio drástico en nosotros mismos y en nosotros. Es decir, no sé si he explicado más o menos lo que tú querías preguntar, pero yo creo que la preocupación, que no debiera ser una preocupación, es cómo y de qué manera vamos a servir. O constituye casi una preocupación por parte de la esperanza, al extremo de que queda incapacitado para la acción coordinada, acción eficaz. No hay que preocuparse del servicio, pero sí que hay que preocuparse por irradiar energía, porque si irradiamos energía, de esta energía positiva que extraemos de los aspectos superiores del espacio o del éter, entonces obraremos fundamentalmente sobre el ambiente circundante. El ambiente en su totalidad es éter condensado. Un ambiente social es éter condensado a cierto grado de vibración. Una cultura de un pueblo es éter condensado. La evolución del propio lobo es éter condensado a través de una particularidad, digamos, de tipo psicológico. Y no hay ningún astro que nos tenga una acusada particularidad psicológica que hace posible la esterilización de este magnetismo natural. Y a ese magnetismo natural que irradian los lobos se llaman rayos. Ya lo sabéis, pero conviene darle otro enfoque para que se vea que realmente todos los astros del universo son radioactivos y se están influenciando mutuamente. Y los hombres se están influenciando mutuamente, sabiendo el principio, sabiendo cómo opera la ley. Entonces hay que buscar la manera, cómo nosotros podemos influenciar el ambiente y al propio tiempo realizar dentro de nosotros mismos un proceso total de renunciación o de preparación sintética de nuestras células, del compuesto celular. Es decir, que el compuesto celular está gastado, da vueltas sobre sí mismo, empleando una frase un poco hechea, pero no surge al exterior. Todo cuanto recibimos queda apropiado por el campo magnético propio y no es verdadero. Y esto es lo que define, por ejemplo, la persona corriente, al discípulo en probación, al discípulo aceptado, al discípulo en el corazón del maestro y al discípulo iniciado. Cuanto más das de lo que recibes, más dentro estás del reino de Dios. Cuando más absorbes de lo que recibes, más estás dentro del mundo del César. Es decir, que cuando Cristo decía, dale a Dios lo que sea de Dios y al César lo que sea del César, se refería quizá fundamentalmente, o de una otra manera, a esta capacidad que tiene el hombre de apropiarse para fines propios exclusivos cuanto existe en la naturaleza. En cambio, existe el iniciado, o el discípulo que está juramentado, en contacto con el corazón del maestro, cuya vida es un constante darse a sí mismo de todo cuanto se existe en el mundo. En cualquier situación, a cualquier persona, en cualquier circunstancia, el discípulo se está entregando constantemente. Y esto es lo que define precisamente el ser espiritual. Y seguramente que no hace conciencia de que está ayudando, tal como decíamos ayer, como tampoco la flor hace conciencia de su perfume. Se limita a perfumar, como el árbol se limita a dar su fruto. ¿Qué pasa? Que el hombre da su fruto, pero a cambio el fruto espera una recompensa. Y todo el sistema, digamos, social de la vida, psicológica, digamos, y multitudinario, los aspectos grupales, se basa en la competencia, y en el sentido de absorción, en el sentido de apropiación, y que existe un interés muy particularizado, un egoísmo constante, que llega incluso hasta la crueldad, que lo estamos viendo por doquier. Entonces, más que tratar de adquirir una virtud o superar un vicio, hay que estar muy atento al fluir de la vida, tratando de irradiar constantemente, de entregar todo cuanto recibe. Entonces no paralizas, como decíamos, el movimiento de la vida.
tal como la vida fluye hacia ti, tú lo vas entregando, particularizando a través de tu campo magnético. Y a entregarse se denomina técnicamente el sendero, el verdadero sendero de la santidad, el sendero de la revolución, o si lo preferís, el sendero de la iniciación. Hay una frase del maestro tibetano que dice: el tipo especial de energía que el maestro desea que se esfuerce en expresar es esa irradiación que llega a los demás de alegría. O sea, matiza de alguna manera lo que dices, este mimetismo, ¿no? De ayuda sin que se vea la mano. O sea, energía y radiación. O sea, de alguna manera tú conviertes que esta energía que tú recibes la transmutas en irradiación. Sí, es un efecto realmente científico, y el esoterista debe ser muy científico en todas sus actividades y demostrar prácticamente de que realmente es un condensador de energía de la jerarquía de la prueba radiante. Sí. Resulta que acerca de esto que estamos hablando, lo escuché por la noche a través de Radio Barcelona, la pregunta de alguien que preguntaba si el eclipse lunar podía haber afectado al comportamiento humano. Entonces, bueno, se ve que no había ningún oyente que tomara el auricular para hablar en otros términos, pero salió una persona que dijo que como estamos formados de agua y pues forzosamente la luna tenía que influenciarnos en un otro aspecto, pero dice: me gustaría que algún médico que me oiga pudiera hablar, porque se habla mucho de no sé qué, de la parte ósea, y más o menos influenciada por este aspecto, porque hay agua en el hueso. En fin, entonces sí, algún médico que lo oyó dijo algo que no es por lo del agua en la luna, es por lo que ahora viene a continuación. Dice: no tenemos nosotros científicamente ninguna prueba de que la luna o su eclipse pueda afectar o no. Dice: pero lo que ha dicho este señor del agua en el cuerpo, dice: eso sí, y podría ser que bajo este aspecto de la luna, por el agua que llevamos en el cuerpo, dice, pero nosotros científicamente no tenemos nada comprobado. Dice: lo que sí que hay comprobado que afecta a las personas es que el cosmos descarga continuamente unos iones, y esos iones los atraviesan continuamente sin darnos cuenta, pero eso es de siempre, no con eclipses ni con otros fenómenos. Dice: pero el cosmos continuamente descarga iones y nos atraviesan y no nos damos cuenta. Entonces hay que tener más seguridad todavía a pensar en la irradiación que nosotros emitimos, porque si los iones que nos atraviesan a nosotros atraviesan a los demás, pueden venir cargados de nuestra parte positiva o bien de la parte negativa. ¿Es verdad o no? Si nos atraviesan a todos, de unos van a otros, pues lo que les podemos dar más positivo. Eso me gustó, por eso he hecho este inciso, porque me gustó esto, estas cargas iónicas que nos atraviesan continuamente, y por lo tanto nosotros nos atraviesan. Ya, esto ya es una manera de si procuramos ser mejores, resulta que estos iones, cuando pasan de nosotros a los demás, deben dar otros aspectos. En Radio 4, el sábado, yo no lo sabía, el mago Félix. Y detrás de él iba yo no sabía que ¿no? Porque había una entrevista con un astrónomo y iban a analizar de alguna manera las consecuencias que tenía este eclipse respecto a la luna, ¿no? Y entonces dieron paso al mago Félix. Decía que bueno, para él era un aspecto de ciclo de luna llena que afectaba a las mareas, igual que afectaba también a los humanos, y que la luna llena de Capricornio, y que los humanos de alguna manera éramos receptivos a estas influencias humanas. Entonces me tocó a mí, digo, caramba, yo sabía que iba a hablar detrás del mago Félix, que el hombre en su constitución etérica, en la parte inferior está regida por la luna, y por lo tanto reacciona emotivamente a estas influencias lunares, y sabiendo los que tienen esta receptividad mayor, este hombre lobo interno que se mencionó antes sale a reducir. Lo que pasa es simplemente que reaccionamos automáticamente de acuerdo
a esta capacidad, a esta cualidad del equipo etérico inferior de este ser humano. O sea, el hecho de que esta reacción sea de índole animálico, simplemente que nuestro equipo todavía no es de índole divino, ¿no? Luego mi pregunta iba por los derroteros, pero es curioso, de alguna manera, que si lo hubiera agarrado en otro momento lo hubiera pegado a castaña, porque la magia negra de Valborguina. Yo no sabía que era mago negro. No, una bufonada debería ser. Una bufonada, pero se salió con toda suya. Yo al día siguiente llamé por ahí a la rata también. Bueno, cuando estaba la entrevista les dije yo, ¿cómo es posible hacer magia blanca en una luna nueva y encima a las 12 de la noche hora solar con eclipse? O sea que más negro no podía ser, ¿no? Entonces no me dejaron pasar, pero le transmitieron la pregunta más o menos, que hubiera un diálogo para ver qué había detrás de todo esto, ¿no? Pero el torneo se lo preguntaron y la respuesta fue que era precisamente esta reunión para contrarrestar estos efectos negativos. Pero bueno, allí arriba lo que no fue orgía, porque bueno, no había sitio, no era cómodo, ¿no? No. Pero si no... No, orgía no. Ahí Fue un carnaval. Eso, sí. Me gustaría decir un punto, y es que solamente una pregunta para reflexionar. ¿Qué clase de mago, blanco o negro, ha de ser el señor que habla por la radio, que hace estas congregaciones, que se dedica a hacer propaganda o autovanagloriarse de alguna manera? Es que es un mago profesional, que se gana la vida con eso, hombre. ¿Tú crees que es un mago profesional? Yo pienso ¿Tú crees que que un mago se gana la vida a través de esto? Entiéndeme, no es un mago. Es un profesional que ha encontrado una forma de O sea, ganar es la muy vida. una palabra. Es un señor que vive de eso. Son las cartas, la astrología, las manos, y luego está agrupado con una sociedad de mujeres que practican la brujería, y entonces pues basándose en ritos caducos, antiguos y cristianos o posiblemente precristianos, seguramente no, pues aprovechan para hacer estas reuniones, y aunque sea inconscientemente están practicando la magia negra, aunque sea inconscientemente. Bien, dice el libro Levy, leí una frase muy interesante que decía, el mago es aquel que domina consciente y divinamente las fuerzas que tiene a su merced, mientras que el brujo es aquel que lleva a fuerzas y energías que ni siquiera conoce. Es la aprendiz del brujo, El mago realmente es el discípulo iniciado, es un mago porque domina las leyes de la naturaleza. En cambio, el mago negro en cierta manera es dominado por las leyes de la naturaleza. Un mago blanco puede ascender hasta las zonas de Buda. En cambio, el mago negro solamente puede limitarse a las líneas mentales concretas. Aquí tiene tanto poder como un mago blanco, pero no puede subir más allá. Entonces, con el transcurso de los siglos, del tiempo, porque continúa con su ceguera, se va reduciendo el tamaño de su cuerpo causal hasta que luego desaparece. El ángel solo le abandona y entonces su alma queda convertido en mineral. Y el que está el lento trabajo de la evolución a partir del reino mineral, es decir, de la esencia elemental. Y fijamos bien el trabajo de un mago negro que la supera. Puede poseer de momento determinado, en cualquier situación planetaria, en cualquier momento cíclico, un gran poder psíquico, como lo puede tener el mago blanco en el mismo nivel. Puede hacer llover a voluntad, puede tocar las teclas de un piano a distancia, puede hacer y desaparecer objetos, puede practicar la búsqueda de la magia negra sobre personas, puede tentar contra la salud, contra el bienestar de determinadas individualidades. Pero, naturalmente, lo está empequeñeciendo su campo causal, hasta el extremo de que, en lugar de desintegrarse como un efecto natural de la evolución, queda empequeñecido, y entonces se ahoga el ángel solar, y el ángel solar tiene que retornar a donde va. Rompe su compromiso kármico con el ser que había adoptado desde el principio de los tiempos, desde el principio de la raza, y entonces deja sumirse. Entonces tenemos el efecto de un cascarón en vida, con un punto de conciencia que se va extinguiendo poco a poco, con gran poder, autoridad sobre los entes y sobre los demás inferiores,
hasta que finalmente es absorbido por las leyes mecánicas de la evolución y queda convertido en algo menos mineral, en esencia mental del primer reino. Debe empezar el lento trabajo que al final se extingue en la vida de la naturaleza. Y con el pesado karma de sus acciones tiene que empezar desde el más y volver a recorrer los caminos durante los millones de años que esto significa. Millones de años. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ya desde un principio que la magia es algo muy importante. Y todos cuantos están hablando en nombre de la magia, utilizando la brujería o la magia inferior, están creando ventajas, están contribuyendo a la guerra, están contribuyendo a las situaciones negativas de la gente. Yo no con eso ya, bueno, allí aprenda más, porque después de ahora Félix, de aquella trastada que hizo, ¿no? De decirse me oye, suprimí esto, ¿no? Y porque metía posiblemente ya anteriormente al mago Félix haciendo la distinción entre magia negra y magia blanca. Así fue en un programa infantil. Y entonces el locutor me llamó el mago blanco, ¿no? Y después de la trastada que hice esto, digo, no, yo aprendí de mago. Una pregunta, Vicente. ¿Sí? Una pregunta para ti. Sí. Dos. Mira, Bueno, Tres. quizá en más ocasiones de las que nosotros quisiéramos, nos encontramos inmersos en unos ambientes de tensión, tanto familiares como de reuniones o como, en fin, múltiples ambientes que no sabemos quizá cómo manejarlos o cómo neutralizarlos. El problema es que siempre queremos luchar con ellos, pero realmente pienso que lo que hay que hacer es neutralizarlos. ¿Cómo, de alguna forma, con los medios que nosotros tenemos, podemos hacer esto? Bueno, hay que mantener un estado, digamos, de paz interior. Y ahora preguntáis, bueno, ¿y cómo se alcanza la paz interior? Bien, si la persona vive, como decíamos ayer, muy apercibido, y claro, y es que soy redundante, pero es que no se puede decir las cosas más que por su propio nombre. Hay que estar muy atentos. Y como estamos distraídos, nos cogen todos los aspectos negativos del ambiente. Es decir, que el aspecto positivo del ambiente es cuando la persona observa la cosa tal cual es, sin intentar nada. Un hecho, no se puede sacar un problema. Todos reaccionamos contra un problema y creamos malestar a nuestro alrededor. En tanto que el problema observado atentamente tiene una tendencia a desdibujarse, a desvanecerse. Habrá una solución. Bueno, pues nosotros buscamos los medios. Mientras buscamos medios, estamos entretenidos en los medios y nos olvidamos de lo que es fundamental, de lo que está delante de nosotros, que es el problema en toda su extensión y en toda su profundidad. Buscamos el compromiso, no buscamos la realización. Si se da cuenta la diferencia que existe entre compromiso kármico y realización espiritual. Estamos marchando, digamos, al compás del tiempo. Pero no cabalgamos sobre el potro indomable del tiempo. Y el tiempo está actuando contra nosotros. Es decir, que todo está a nuestro alcance. Pero de una u otra manera hemos perdido la capacidad de recibirlo. Entonces estamos muy atentos. Y soy reincidente, lo seré siempre sobre este punto. No habrá motivo de que nuestra mente distraída deje filtrarse las energías que proceden del campo negro o de las miserias ambientales, de las meanas, incluso de las enfermedades. Cuando la gente se dé cuenta de que la falta de atención puede ser el principio de una enfermedad, quizás tomará con más amor, no por amor sino por egoísmo, el hecho de estar atento. Porque cuando la persona está muy atenta existe una conciencia de continuidad o una conciencia meditativa. En tanto que cuando estamos distraídos y damos cuenta de que resulta que es difícil seguir con ella y viene otra que la soplanta, o estando ante una circunstancia pensáis en otra, estando aquí ahora, hoy, pensáis en mañana o en el ayer. Entonces sí son descanso. La falta de atención sobre el presente hace que el pasado o la esperanza en el futuro coordinen por vosotros aquello que vosotros deberíais coordinar. Es decir, que es una cosa muy sencilla.
Nunca puede ser cogido el hombre por la magia negra, está muy atento. Incluso sobre los efectos de la magia negra. No sé si me explico. Cuando os sentís invadidos por la fuerza negra, preguntaos mentalmente por qué y enfrentad aquello. Es como de una manera, como os digo siempre, enfrentar el miedo. Cualquier que sea la naturaleza del miedo. Y el miedo tiene muchas facetas. Pero estamos inundados del miedo. Tenemos miedo a todo. Naturalmente, no podemos separar el miedo, digamos, de la distracción mental. Lo cual trae como consecuencia una falta de control sobre el cuerpo emocional. Lo cual, a su vez, es el campo del semillero crucéfalo, que trae como consecuencia todas las dificultades en la vida del discípulo o en la vida del aspirante. Es decir, que solamente se puede entrar en una rama hasta haber liquidado hasta cierto punto una gran parte de su naturaleza emocional incontrolable. Significa que tiene un control específico sobre elecciones determinadas de su naturaleza emocional. Porque el cuerpo emocional tiene facetas muy interesantes. Y de una u otra manera forma parte del complejo colectivo, o del inconsciente colectivo, o de la subconsciencia racial, con su cúmulo de recuerdos acumulados. Y si les cuenta que toda la conciencia está edificada sobre memorias marchitas que proceden de la ayer, os dais cuenta de la dificultad que tiene para el aspirante poder reducirse el bagaje de las memorias para poder enfrentar la realidad. Ahora me diréis, la consecuencia de la atención, ¿cuál es? De la paz, el silencio. Cuando existe ese silencio natural, existe la radiación también. Porque la paz tampoco nos pertenece. Cuando creemos que la paz nos pertenece, nos hacemos la pregunta, ¿por qué tengo paz? Y entonces la paz se extingue. Porque algo que es externo, que es impersonal, lo hemos particularizado. O hemos intentado particularizar lo que es la paz dentro de nosotros. Y automáticamente sobreviene otra vez la distracción, el olvido. Y como efecto de esto, la sucesión de memorias encadenadas o concatenadas surgen otra vez en el presente y os impide inventar cualquier problema, cualquier tipo de solución. Y por lo tanto, palabras como ashrama, maestros, son palabras inútiles y faltas de sentido, como el buscar un campo de servicio adecuado. No tiene ningún sentido. El sentido es cuando la persona se da cuenta realmente de que es inoperante en el sentido mental. Inoperante no en el sentido de fabricar pensamiento, sino en el sentido de sentirse controlado por los pensamientos. Al extremo de que la persona ya no piensa, sino que es, de una u otra manera, pensada por las fuerzas ambientales. Lo cual sucede cuando la persona está muy atenta, observando todo con gran interés. Lo bueno y lo malo. Porque no podemos separar lo bueno y lo malo de cualquier circunstancia. Como tampoco podemos dividir a la persona amada en zonas que me gustan o zonas que no me gustan. O amamos o no amamos. No existe un término medio, ni el amor, ni la paz, ni la plenitud. Fíjate que la cosa yo la veo muy clara. Y podría decir que hasta cierto punto soy consciente de esta experiencia que estoy realizando y que me ha permitido introducirme en áreas bastante profundas de mi propio ser, y como que originariamente somos todos iguales. Todos tenemos un campo de acción, digamos, intelectual, mental y búdico de toda la naturaleza psicológica posible, sí que todos podéis realizarlo. Fijaos bien, solamente una cosa, y esto es innegable. Cuando estáis muy atentos, cuando no pensáis más que en lo que tenéis delante, hay una paz en el interior. La mente cesa de funcionar como autómata, como una máquina, con un movimiento que procede del pasado, sino que queda expectante, asombrada de lo que está viendo. Y este asombro es necesario cultivarlo, o esta maravilla que es la paz, que la persona va recibiendo en tanto que ella se da cuenta de que va viviendo, y no que está marcando el tambor del tiempo, creando situaciones más o menos críticas.
y siguiendo la influencia de los pensamientos del pasado o pensando quizás en la gloria del futuro. En todo caso, el problema siempre será lo mismo, que la vida es para nosotros unipersonal, está limitada a nuestro pequeño campo de observación. Y para mí la observación del hombre, para la liberación, para estar en contacto con el Maestro, es que sea consciente de todos y cada uno de los hechos que requieren su conciencia. No se basa entonces su inteligencia, ¿con qué? En recuerdos, sino en creaciones. Tal como decíamos ayer, que el hombre se hace original, se hace singular, se escapa de la pluralidad. Y al dejar estas zonas, digamos, selladas por el intelecto es el Señor que organiza la memoria, entonces existe un campo de apreciación tan dilatado que ofrece al individuo consciente la particularidad de decir como Hamlet, sé o no sé, o me sumerjo o no me sumerjo en este vacío que veo ante mí. Entonces sobreviene el último de los miedos, el miedo que debe vencer todos los miedos, el miedo a la propia soledad, el miedo al vacío que se produce en la mente, el miedo al deseo dentro del corazón de que se pierda, el miedo de perder todo cuanto hemos conquistado hasta aquí, y que debe habernos servido, porque hemos edificado toda nuestra vida psicológica en posesión, sabiendo, y nosotros sabemos, y nada de lo que poseemos vamos a llevarnos al día de la muerte. Y estamos viviendo acumulando. Cuando la ley espiritual es ir dejando cada vez jirones del yo vencido y escalando, tal como se dice en Fausto, y escalando las alturas, hollando los cadáveres de nuestros yoes vencidos. Lo extenso porque es el propio espacio. Fijaos, la mente es el espacio. Limitamos el espacio a voluntad por nuestras pequeñeces, por nuestras pequeñas medidas de las cosas, por nuestro sentido limitado en nuestras observaciones. Y naturalmente, cuando dejamos del espacio que siga su propio camino, por su propio movimiento, nos damos cuenta que podemos pensar con la mente de Dios. Es cuando se produce ese gran vacío dentro de la conciencia. Y entonces no impera el intelecto, sino la intuición. La intuición se adueña de todo el campo mental y, si pudiésemos verlo desde el ángulo de vista del clarividente causal, el espacio está lleno de puntos luminosos, que son las ideas madres que pueden ser descubiertas por el investigador. Y a partir de aquí el conocimiento es inacabable. Se adquiere la omnipotencia, la omnisciencia y hasta cierto punto la omniabastancia. Es decir, se trata de un proceso que yo creo que todos vais experimentándolo poco a poco. Porque es sintomático. Cuando estamos aquí, al cabo de un rato se produce un silencio. ¿Quién ha creado ese silencio? Nuestra atención. Cuando decimos meditación, decimos atención. Atención hacia adentro, no hacia afuera. Es decir, que cuando estamos observando una idea madre, la idea madre ilumina nuestra mente y decimos esa inspiración. Y la inspiración es la cuna del discernimiento verdadero. Como la lógica es la antesala de la intuición. Cuando la persona tiene muchas etapas de discernimiento de lógica, se le abre la senda intuitiva. Es decir, que la lógica llega a un punto de desgaste. A fuerza de actuar con lógica, empequeñecemos al yo hasta convertirlo en nada. Pero a propio tiempo surge algo superior a la conciencia. Es como si dijésemos, utilizando un término muy conocido, que dejamos de ser aristotélicos y somos platúnicos. Vamos de la nada o del todo a la nada, o tal como decíamos en un sentido esotérico, vamos del universal a lo particular y no de lo particular a lo universal. Y empezamos a crecer, a ser gigantes del mundo de las ideas. Y somos pensadores no porque hayamos adquirido la capacidad de pensar, sino porque pensamos con la mente de Dios. Por eso somos pensadores con mayúsculas. No porque podamos captar alguna idea del ambiente, o como tal como me preguntaba una persona ayer,
con buena intención y con mucha inteligencia. Si hay que aceptar como intuición aquellas cosas que surgen de la conciencia nuevas que no conocemos, pero que provienen del pasado. Porque como que nuestras vidas, tal como decía Buda, son tan numerosas como las arenas del mar. ¿Cuántas y cuántas experiencias no habremos tenido durante el transcurso de los millones de años en que iniciamos nuestra cadena cíclica de vidas y muertes? Ha llegado un punto en que realmente esta fricción, esta fuerza nos lleva a incalculables alturas y darnos cuenta de que realmente la intuición es algo nuevo, no proviene de nuestras experiencias del pasado, es trabajar ya con los arquetipos a los que se refería Platón de la mente de Dios. Somos originales, ya no somos un resultado de la pluralidad o de la masificación, como decimos ahí. Es decir, yo creo que el asunto es muy fácil de explicar y la simplificación es muy fácil de relatar, pero que existe un gran esfuerzo de atención, de lo cual no disponemos, porque nuestro instrumento mental está adecuado solamente para captar pequeñas verdades, que son cifras, y no captar ideas en movimiento, que son las ideas madre, que son las ideas arquetípicas, las ideas de la creación. Y ahí, que cuando se llega a cierto momento cíclico en la vida de la evolución espiritual del ser, cuando el hombre se ha convertido en un adepto, dentro de su medida, digamos, dentro del círculo de espacio del adepto, puede crear, igual que el propio Dios. Porque utiliza los mismos elementos, el espacio, más las fuerzas se condensan en el espacio en forma de éter y condensan en el éter en forma de materia, y son los ángeles. Y aquí hay para dar muchas conferencias y muchas averiguaciones. Pero damos cuenta de que todo cuanto existe es éter comprimido, y que toda aquella persona que es egoísta está más comprimida que otras, porque más adquiere el ambiente. Y el hombre espiritual, el que pesa bien, el que tiene meditación, es aquel que empieza su periodo de descompresión y se va dilucidando, diluyendo en el espacio, hasta que se convierte en el propio espacio. Teniendo en cuenta lo que dice el maestro tibetano, nuestro maestro, que el espacio es una entidad, que el espacio tiene inteligencia, que el espacio tiene voluntad, que el espacio tiene amor, y que las reacciones que inspiremos al espacio es la experiencia que podemos llevarnos de esta vida. Yo una tarde buscando de enfrentarla, bueno, una tarde en concreto, lo he hecho varias veces, de buscar la soledad, de buscar la oscuridad, ¿no? De enfrentarme a esto, ¿no? Y teóricamente, prácticamente notar una cierta sensación que me impelió a correr para ir a meditar. Es decir, ¿esto era una válvula de escape o qué era? No sé, me ha pasado en varias ocasiones, aunque quizás después lo analizaba, ¿no? Y ver de que quería disfrutar de aquel estado, ¿no? Yéndome, quizás, digo yo, divagando después, ¿no? Aquello de alguna manera me ofrecía la paz, el misterio, lo desconocido. Sin cambio, si me iba a mi habitación a meditar, tenía aquello mismo más la seguridad de un sitio aislado. No sé, es divagando, ¿no? Pero llega un momento cuando el sentido de atención está tan desarrollado que se ha convertido en automático, en que ya no se busca, digamos, un lugar determinado para hallarse en soledad, sino que la soledad es tu compañero habitual. Utilizando una frase de Miguel de Molina, la soledad es tu compañera. Nosotros cuando estamos solos buscamos la compañía, porque estamos atentos a la propia soledad. Y cuando vemos o escuchamos a alguien que dice hay que afrontar la soledad, hay que afrontar el miedo al silencio, el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte, intentamos por nuestra cuenta hacer la prueba. No significa que nos apartamos de la realidad, porque quiero escapar a las circunstancias actuales de la vida. La vida debe ofrecernos momentos de silencio y momentos de soledad que debemos afrontar, con calma firme.
Pero nosotros, como sucedáneos, hacemos algo que nos parece adecuado, y para mí no es. Y vamos ahora a ver si afronto el misterio de la propia soledad. Y se pone en soledad, entonces empieza a actuar sobre la soledad que pasa. Y sin embargo, llega momentos en que hay momentos de verdadera soledad que no afrontamos, o verdadero silencio mental que no afrontamos, o situaciones angustiosas que no queremos afrontar, o miedos de todos tipos que nos aterra solamente el pensar que tiene. Uno de ellos es el temor a la muerte, porque decimos todos que, como nosotros estamos habituados a hablar de que la muerte no existe y de que realmente todo esto es un proceso que lleva a la inmortalidad, no sea importancia, pero no hay nadie que en el momento de la muerte no tenga temor a afrontar aquel silencio augusto que se le presenta ante los ojos. Todo el que no tengo miedo a la muerte. Y llega un momento cuando la muerte es ya tu compañera, porque estás a punto de llegar a ella, que ya tienes que mirar de otra manera, tienes que enfrentarte. Y muchas de las personas que mueren tardan mucho tiempo en darse cuenta por el miedo que tienen a la muerte. En el momento que despegan de la tierra para pasarla por la nostral, existe un momento de inseguridad que incluso experimentan los discípulos probados. Pero el discípulo, como siempre, está atento, lo pasa más rápidamente. Pero hay quien está dentro de un miedo a esta oscuridad preliminar de un paso de nivel alto, del paso del nivel físico, del plano del nivel físico al nivel astral, y realmente tarda años, de siglos, en darse cuenta dentro de esta oscuridad, porque nunca ha tenido la virtud de enfrentar una situación única. De ahí que lo más práctico para el discípulo es enfrentar claramente una situación. Están muy atentos, profundamente atentos, observando, y al propio tiempo discerniendo, sin crear imágenes de las cosas que está haciendo, de las cosas que está observando. Observa simplemente. Lo que pasa es que nosotros observamos más los comentarios de los observaciones. ¿Te das cuenta? Naturalmente, como que las observaciones que hacemos de lo que estamos viendo y observando son de la naturaleza del pasado, porque vino por un proceso de asociación de ideas. Resulta que aquello que es nuevo, que es fresco y que es vívido, otra vez se muere. Y entonces toda la experiencia que nos ha sido consumada vuelve al saquito de los recuerdos. Y ahí que tenemos un saco de recuerdos tan grande que nos impide proseguir la búsqueda de la espiritualidad o ascender hacia las cúspides, los Himalayas de la iniciación. No sé si me digo. No podemos observar con hecho sin dar un comentario. Y para el comentario, ¿para qué? De hecho, está ahí, sin comentario. Estamos efectuando comentarios de todo y buscando conclusiones y soluciones. Cuando la verdadera solución y la conclusión perfecta es observar. Y ese ejercicio hay que intentarlo. Hay que estar constantemente indagando, discerniendo el valor realmente actual, sin crear ideas acerca de aquello que estamos viendo. Como decía otro día, podemos ver una escoba sin pensar que estamos barriendo. Pues muy difícil. O ver una situación sin ver su movimiento. Si no se ve la acción y el movimiento como una sola cosa. Y entonces la mente siempre está tranquila, siempre está serena. Y sin embargo está acumulando la experiencia constantemente. Porque la mente no entorpece la acción del pensador. El pensador y la mente son la misma cosa. Y el pensador, la mente y la cosa observada son la misma cosa. Y no existe una distancia entre el observador y lo observado, entre el observador y el campo de la experiencia. Ahora sí, como estamos observando y tratando al propio tiempo de buscar conclusiones o de buscar alguna otra forma, digamos, de intelectivo razonamiento, hay una distancia entre nosotros y el campo de observación. Pero si nos limitamos a observar muy atentamente entre nosotros y la cosa observada, la experiencia, la circunstancia, el hecho de la persona, entonces estamos dentro de aquí. Aquello y nosotros somos la misma cosa. Y naturalmente, esto está tratando del cielo que es la muerte desde su principio, como instructor del mundo, en ese sentido.
de una manera muy rara y fecunda, precisamente es el campo de la maniobra. Nos damos cuenta que Krishnamurti está hablando desde el principio de sus grandes, digamos, experiencias. Krishnamurti nos habla siempre del plano budista, no desciende jamás al plano mental. Así que hay que ascender para comprenderlo. Y quizá debe existir un punto de enlace entre el esoterismo y el mensaje de Krishnamurti a través de la maniobra. Y si sea entonces con una comprensión perfecta de lo que quiere decir Krishnamurti, yo creo que ha sido un poco comprendido. Porque todo el mundo intelectualiza el mensaje de Krishnamurti. Y cuando Krishnamurti ve siempre los mismos reunidos a su alrededor, y no habéis comprendido. Uno que vuelva año tras año a Krishnamurti no lo voy a hablar. No sé si tenéis que hacer algún comentario, hacedlo, ¿no? No sé. Hay varios. Bueno. Interrumpir. Yo solo quiero decir dos palabras. Que para poder superar las tensiones en un ambiente, una de las varias facetas que pueden ser muy convenientes es la del olvido de sí mismo. Cultivar mucho la impersonalidad, porque muchas cosas nos afectan también porque pensamos que nosotros no nos lo merecemos. Esto no tendría que pasarme a mí. Yo lo hago con buena intención y tal y tal. Y cuando se llega a un punto en el cual ya nada te ofende, nada te sientes, o sea, humillado en ningún sentido, en ningún aspecto, porque sabes que las cosas tienes que pasar por encima de ellas, pero se arregla después. Al cabo de 2 o 3 veces que esto se puede comprobar, las tensiones ceden, porque cuando uno se encuentra al principio de un vórtice de energía negativa, sabe que no le va a él, va solo a su personalidad, y si puede dejarla de lado y recibir a la que recibe, ya no debe recibir lo que va dentro. Pero no sé si me explico. Sí, creo que... Pero hay ocasiones en las cuales eso es cuando uno crea la tensión o uno está, digamos, inmerso dentro de esa tensión. Pero hay ocasiones en las cuales la tensión llega a uno a un sitio donde está la tensión allí. Y en ese caso creo que será más aplicable lo que tú decías, ¿no? Porque dice lo de ahora es más aplicable cuando uno crea la tensión. No cuando la creas, no, cuando te sientes en medio. O cuando la sientes en medio hacia ti. Pero es una de las facetas que puedes emplear según el caso. Una persona que está en tensión no puedes darle un remedio, está en la tensión. ¿Qué pasa? Que la persona no busca las causas de la tensión, sino que busca un antídoto contra la tensión. De ahí que siempre ataca la parte superficial. Cuando hay una tensión, hay que procurar estar muy atento a la tensión. Y naturalmente es difícil, porque hay que tener una mente extraordinariamente lúcida y despierta. Y cuando existe tensión, se adormece. Busca remedio, angustiosamente, busca una solución rápida y eficaz, y a ser posible espectacular. Y el punto máximo, digamos, el que define el discípulo en relación del discípulo aceptado o del discípulo en el corazón del maestro iniciado es esta concatenación de hechos cósmicos que van desde la observación serena de un hecho fundamentalmente personal hasta la observación de un hecho cósmico. Por ejemplo, la observación de la jerarquía, la observación de Shambhala, la observación, digamos, de todo el sistema cósmico. Por lo tanto, la observación debe estar constantemente presente. Ahora bien, ocurre que el hábito de la atención crea no un automatismo, pero sí una mente predispuesta lúcidamente a observar, donde no hay tensión. Una mente para observar debe estar completamente distensionada. Si no, sus observaciones vienen impregnadas por las rugosidades de la mente y sujetas, digamos, a este fenómeno de refracción de los rayos solares al incidir sobre la Tierra. Hay que observar directamente. Por muy inclinado que esté el eje de la Tierra, nuestra observación debe ser perpendicular desde la eclíptica de la observación hacia la observación, el objeto de la observación, o la circunstancia o el eje de la observación.
se produce un hecho nuevo. Y hay que aceptar este hecho nuevo siendo existencia y sin buscar conclusiones de carácter intelectivo. Porque desde el momento en que el intelecto se intromete en la vida silenciosa de la mente de que está silenciosa. Luego, los remolinos de las ideas, de los pensamientos, de las imágenes. Y nuestra mente está constantemente volviendo imágenes. Y nos damos cuenta de que somos pensados por cosas que no quisiéramos ser pensados. Es el caso de Pablo de Tarso. Dándome cuenta de que el doler de los miembros no debe mortificarme, me siento mortificado por el doler de los miembros. Quiere decir que no puede controlar su naturaleza pasional. Y la mente es un resultado de karma mana, es decir, que hay pasión en la mente. No es la mente en sí, ni tampoco la mente intelectual pura y simple, sino que es la mente llena de la pasión del deseo, la mente karma manástica, que es la que actúa dentro de la mayor parte de la humanidad, y que solamente vive y puede surgir a flote a través de los razonamientos, de la lógica, del sentido común y todas estas cosas. En tanto que para la vida del iniciado no existe. No existe esto como actuar en forma intelectiva, en forma razonable. Porque esto exige un campo de elecciones constantes. Esto lo quiero, esto no lo quiero, esto es interesante, esto no es, esto es bueno, esto es malo, y siempre estamos en el campo de la gloria. Pero un maestro, como que piensa con la mente de Dios, cuando dice sí, es sí, y cuando dice que no, es no, que siempre es la realidad, nunca se equivoca en el sentido. Por eso el maestro se ha esforzado durante vidas y vidas en estar atento. Y ahora resulta, después de tantos siglos, que viene un señor que se llama Krishnamurti que dice: es que no estamos atentos. Hasta aquí hemos estado atentos en la pequeña fracción de nosotros mismos. Y esta pequeña fracción de nosotros mismos le llamamos el yo, la mente organizada. Y ahora resulta que el proceso de la vida es crecer hacia lo cósmico, que es otra forma de relatar las imágenes esotéricas del maestro espiritual. Hay una diferencia en los mensajes. Es solamente una incapacidad del hombre por seguir tu movimiento. Igual la barca que Krishnamurti, que el maestro tibetano, que toda la jerarquía, y al propio Shambhala y al propio sistema solar. Y nosotros aquí, que estamos en una reunión, dentro de la cual tratamos de irradiar de una cierta manera energía positiva, deberemos ya empezar a utilizar, aunque sea aquí, la técnica de observación severa. Crear un campo magnético aquí o donde vayamos después, en lo cual exista una participación activa de los éteres, del espacio, de los ángeles o de los dioses, y que podamos llevar un poco de paz al mundo atribulado. No por el deseo de servir, simplemente, sino por la potente radiación que ofrecemos, teniendo en cuenta que la radiación, desde el ángulo de vista angélico, es sustancia material que puede ser transportada. Aquello que para nosotros es lo más sutil, para el ángel es materia densa. ¿Te das cuenta la situación de libro? Pues bien, el ángel vitaliza esta energía, la polariza con sus radiaciones y la sitúa donde hace falta. ¿Cuántas veces hemos ayudado, quizás sin darnos cuenta, a una persona moribunda, a una persona en situación desesperada? O hemos evitado una desgracia, o hemos ayudado a consumar un karma, o hemos aliviado unos dolores sin darnos cuenta. Quizás debemos estar más porque ya. Si no hay una pregunta. De todas maneras, es simplemente un inciso, que esta era precisamente la respuesta a la pregunta de Javier. Cuando uno se encuentra, aparte de lo que habéis dicho, hemos estado hablando siempre de lo mismo, ¿no? Pero cuando uno se encuentra ante este muro negativo de materia emocional, distorsional, etcétera, observación, alineamiento y envío de energía. El ángel coge esta energía y la pone ahí en el medio. Y si no lo consigues, tienes que volverlo a apretar otra vez, ¿no? O sea, es hacer magia blanca en ese caso. O sea, es irradiar.
yo sobre lo que decía Javier, es que quiso probar lo que es la soledad. No sé, es una cosa muy superficial de la manera que lo dices tú. Porque yo he estado un año, y hace 15 días que lo he comprobado, un año para saber lo que era la soledad. Es decir, en ese tiempo he estado con una tensión muy grande. Y hoy en día, una vez descubierta de que la soledad es algo interior, que no es del ambiente, que es una cosa interior, entonces ha empezado la paz en mí. Eso me he dado cuenta yo y me ha costado un año. Después toda mi vida pasada, hijo. No, pero que realmente es así. Aquí solamente hay una cosa. Eso pasa lo mismo con la soledad, con la búsqueda, con el miedo, también con sus facetas. Bien, cuando la persona huye, pero al propio tiempo se da cuenta de la absurdidad de la vida, entonces se muere. Sí, es lo que estaba pensando. Yo digo, pero ¿por qué corro yo ahora? ¿Porque quiero librarme de la soledad o porque quiero disfrutar más de esto, no? O sea, hay un momento que frenas y dices, voy a meditar, pero ¿para qué? Estaba meditando aquí, de todas maneras, ¿no? O sea, pasa que iba ahí a la pirámide y digo, a ver si esto hacen duplicarlo de alguna manera, ¿no? Pero, no, ¿esto es una huida o no es una huida, no? No sé. Si te dieras cuenta de que creando una pirámide, cada vez se medita, ¿no? Y no es necesario. Que un mapa igual que donde meditas, que te imaginas tu pirámide alrededor y Sí, aquí mismo creamos una pirámide con base cuadrangular, con rectangular, base de cristal, con todos los colores del arco iris. Y en la cúspide existe una luna de oro, cuando llega un sol y radio. En el momento cumbre de la meditación, el último mantra, cuando viene la bendición del maestro, entonces se abre la pirámide y cae todo. Y entra toda la energía y se reparte por todo el mundo. Y durante una fracción de segundos, minutos o un rato, nuestro cuerpo es resplandeciente porque hemos adquirido átomos de carácter positivo en los planos superiores. Si nuestro comportamiento lo justifica, permanecen con nosotros. Si el comportamiento no lo justifica, se escapan. Por su propia sutileza se escapan. Y vuelven a su fuente de procedencia. Así que puedes mantener la paz o, digamos, la permanencia de estos estímulos espaciales o etéricos dentro de nuestra constitución psicofísica con todo menos una tensión después, siendo radioactivo y radioactivo. Porque al irradiar empezó el movimiento de aquellos átomos de aquel nivel. Como son amigos todos desconocidos, se están llamando los unos a los otros, utilizando una frase muy práctica. Si están dentro y se encuentran bien que no los expulsamos, impulsan a la acción a otros átomos. Pues por eso siempre es más rico el que más ofrece del que recibe. Tenemos que tener cuenta muy grande en los bancos y se pone. Una persona que está distribuyendo constantemente siempre tendrá para ofrecer. Y la vida siempre